Primero que nada, y antes de cualquier descripción que yo pueda proponer, quiero aclarar que esto que voy a describir es en base a un análisis bastante bien sustentado, al menos eso creo. No solo es una hipótesis por pura ocurrencia mía. Bueno, algo así tiene de eso. Pero primeramente por cambiar nuestra forma de percibir el universo, ya que aparentemente hemos bloqueado de forma indirecta tomar otros caminos que pudiesen ser favorables para tener nuevas formas de ver el universo, o de describirlo al menos. Dicho lo anterior, propongo la siguiente hipótesis. La llamada contracción de Lorentz es en realidad el descubrimiento de la capacidad motora de la visión del cerebro humano, no una contracción espacial, y por lo tanto la inexistencia de la llamada ralentización temporal. Y me baso en la siguiente descripción. En el siglo XIX y a principios del siglo XX no se conocían muchas cosas sobre el funcionamiento de los órganos del ser humano, o de cualquier animal o ser vivo en términos generales, desde el nivel celular hasta el sistémico, tal como hoy en día se sabe. La capacidad del ser humano de ver la realidad en su entorno está obviamente bajo la calidad y cantidad de dichos sistemas de órganos internos y cuasi externos, como la piel. Uno de ellos son nuestros ojos, y en específico su capacidad visual, la cual ahora se sabe, la misma está más o menos regida por un límite de procesamiento de información visual, la cual es procesada por nuestro principal órgano nervioso, el cerebro. Este órgano en particular no era muy conocido a finales del siglo XIX y principios del XX, ya que quienes descubrieron ciertas cosas respecto del análisis riguroso de determinados aparentes comportamientos de lo que se conoce como espacio, el tiempo, la energía, entre otras cosas, descubrieron ciertas cualidades que por dicho análisis interpretaron que tal o cual efecto debería de ser consecuencia de la mecánica de la naturaleza misma del espacio o del tiempo o de la energía, en este caso del espacio. La visión en tal sentido tenía una mecánica desconocida para el siglo XIX y principios del XX. Y es en esa forma que un descubrimiento de un físico de nombre Hendrik Anton Lorentz, el cual descubrió que cuando una masa aceleraba hacia, digamos, la velocidad de la luz, esta masa tendía a contraerse, al menos visualmente. Y después dedujo que, de hecho, el espacio mismo hacía eso. Y derivado de que la aceleración tiene como medida constitutiva la distancia entre el tiempo, para cuando se dirige a c o a velocidad de la luz, la proporción más usada es kilómetro entre segundo. Es inherentemente inseparable de dicha variable, antes constante, por obvias razones. En tales días no se conocía el concepto de velocidad de procesamiento cerebral de la zona del lóbulo occipital, que es donde se procesa la visión en los seres humanos y los homínidos superiores, que tienen semejanza con la volumetría alcanzada para esa función específica de la visión en un cerebro con neocórtex. En relación a los demás animales, dicha zona visual es algo variable, según la anatomía del órgano encefálico de los demás mamíferos, reptiles, aves y animales terrestres, además de los que viven en el agua. Es entendible y por lo tanto posible que el señor que descubrió la llamada contracción espacial no tenía conocimiento de dicha función natural del cerebro. Aún el señor Einstein formuló su teoría de la relatividad, de hecho las dos, antes siquiera de que los aviones aparecieran en escena. Hoy en día, a dicha capacidad de la función humana de ver se le llama vínculo de la visión y velocidad de procesamiento del cerebro humano. Se sabe por experimentación directa que la capacidad de procesamiento de las imágenes que recibe el ojo humano y que traslada al lóbulo occipital para procesar dichas imágenes es de entre 30 y 60 fotogramas por segundo. Es una medida estándar. Y que en términos de refresco de una pantalla, por ejemplo, es de 20 a 60 Hz. Mi hipótesis en ese sentido es que tanto el señor Lorentz como la aplicación de tal métrica en el desarrollo de la teoría especial y luego la general de la teoría de la relatividad es en realidad el descubrimiento de la capacidad cerebral del funcionamiento de la visión humana medida en imágenes por segundo, no de la contracción másica en el espacio-tiempo, más bien de la velocidad de pérdida de visión directamente proporcional de la masa que acelera hacia c.
e inversamente proporcional al tiempo que le toma en desaparecer de la visual, la cual está en relación directa con la distancia relativa del observador que se encuentra en movimiento rectilíneamente uniforme, el cual puede ser el mismo observador que está en reposo, pero a diferente distancia variable según la aceleración de la masa hacia c. Y si la distancia también aumenta conforme a la velocidad, permitiría compensar la dilatación tanto espacial como temporal, por lo que la contracción de Lorentz es, según mi hipótesis, no una contracción del espacio ni una dilatación temporal, sino solo lo que podemos ver a simple vista y de lo que se pierde de la visual en proporción directa con la distancia del observador relativo en reposo, respecto del que incrementa la velocidad con movimiento uniformemente acelerado hacia c o hacia la velocidad de la luz. El tiempo que se tarda en recorrer una distancia determinada será más corto según su velocidad en aumento constante. Eso no cambia. Pero no habría contracción espacial ni dilatación temporal física para quien acelera a la velocidad de la luz. Esa es mi hipótesis y propuesta de teoría, al menos hasta que la pueda comprobar o refutar. Si es refutada, la misma dará como resultado una prueba más de sustento a las teorías de la relatividad actuales, las cuales de momento no son leyes, aunque algunos así las llamen, malamente por cierto. La métrica de la conocida contracción de Lorentz parece ser que se basa en lo anterior descrito, de la capacidad humana de procesar información visual hacia su neocórtex, ubicado en el lóbulo occipital del cerebro. Es obvio que habría que comprobar tal deducción sobre lo anterior descrito, pero también es natural entender que aún la teoría de la relatividad en tal sentido no ha sido comprobada, aun cuando dicen que ya hay pequeñas pruebas de tal teoría aquí o allá. Pero eso no es del todo válido para dar totalidad de validación, y mucho menos si lo que propongo resulta cierto. De hecho, el ser humano comprueba muchas cosas de forma indirecta, ya que directamente le es imposible hacer tal cosa, como por ejemplo comprobar directamente la velocidad de la luz, aunque yo creo que es correcta dicha deducción, ya que su velocidad límite es de 299.000 km por segundo aproximadamente, más o menos alguna fracción, aunque esta puede variar por todo lo que en el espacio se le puede atravesar a tal movimiento de la luz. Aunque en este caso el ser humano ha desarrollado artefactos y artilugios electrónico-mecánicos y casi totalmente electrónicos que nos ayudan a ver cosas que antes literalmente desaparecían de nuestra visión, como son las cámaras de fotogramas de hiper alta velocidad. Al usar dichos dispositivos para observar dicha supuesta contracción espacial, si es que ese fuese el caso, esta conforme acelera de forma paralela a la supuesta aceleración de la masa en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la misma determinaría, me refiero al artefacto, que tal supuesta contracción no existe, y probará que solo es un déficit de la capacidad de percepción humana. Algo que es adelantado a su tiempo, sí, pero no que afecte a la masa, al espacio, ni al tiempo mismo. Lo cual de hecho sería otra prueba más de que el concepto de lo que conocemos como tiempo está errado. Yo propongo que el tiempo no existe como dimensión, aunque existe como herramienta, y muy útil por cierto. Aunque de ser cierta mi hipótesis, creo que a nadie le va a gustar lo anterior descrito, ya que afecta a, al menos puedo proponer algo nuevo, algo que podría cambiar todo. Pero volviendo a mi hipótesis sobre que, en realidad, lo que el señor Lorentz estaba describiendo no era una contracción espacial, sino la contracción de la perspectiva visual de nuestra limitada capacidad de ver y comprender que en realidad el espacio no se contrae, sino que lo que estaba describiendo era su propia incapacidad de procesar información relacionada con su propio cerebro. Y lo cual de por sí también es un logro importante, si en realidad hubiese entendido tal cosa de esa forma. El espacio no se contrae, sino más bien la capacidad visual humana descrita de forma implícita y anticipada a su tiempo en un algoritmo matemático más o menos relacionado en ese sentido. Hoy se sabe que a menor cantidad de fotogramas por segundo de capacidad de un ser vivo, la contracción será más rápida o más lenta, dependiendo de la perspectiva. Lo mismo pasa en sentido contrario. A mayor capacidad
de fotogramas por segundo, mayor capacidad de ver todo más lento a velocidad relativa desde la perspectiva del movimiento rectilíneo uniforme. En tal caso, el incremento de capacidad de procesamiento de la masa con movimiento uniformemente acelerado se vería nulificado por la proporción directa de fotogramas por segundo inversamente proporcional por la distancia que el observador vaya incrementando con respecto de la masa en aceleración. De ambas formas se puede nulificar dicha supuesta contracción. Si es verdad que ante nuestra visión relativa parecería que el espacio se contrae, que el tiempo se acorta, esto quedaría contradicho si incluimos que la visión de cada protagonista del ficticio, al menos de momento, escenario, habríamos concluido que con el transcurso de los descubrimientos de nuevas tecnologías, que algo estaba mal en tal experimento y conclusión de la métrica de dichas teorías. Básicamente la masa, al ser alcanzada poco a poco por una mayor capacidad de algún artilugio humano para ver lo que antes no podía, con más fotogramas por segundo en términos prácticos, ahora puede observar detalladamente la teorizada contracción, ya que de hecho, si dicha contracción fuese cierta, a unas velocidades igualitarias entre aceleración e hiperaltas velocidades de fotogramas, tanto de la masa como de la capacidad del artefacto humano de procesamiento de imágenes, lo que antes parecía contraerse y desaparecer, ahora será apreciable que la masa no ha perdido longitud ni ha curvado el espacio, ni lo ha contraído. Quise decir eso. Ni el tiempo se ha dilatado.